Shavua Tov, una muy buena semana. Gracias por acompañarnos, por sumarse a nuestro encuentro semanal con el libro de Mishle, el libro de Proverbios, tal vez como le hemos autoimpuesto a partir de nuestra decisión, el nacimiento, el origen del Musar, de cómo llegar a ser persona, es tal vez lo que sea la intención del rey Salomón en esta versión tan inquietante de lo que es el mundo de la sabiduría llevada, la sabiduría a la expresión mucho más concreta de lo que es, ante todo y por sobre todo, la experiencia. Y esa experiencia, obviamente, cuando es y alcanza esa sabiduría, entonces es cuando podemos transmitirla. Entonces, estábamos estudiando, empezamos a estudiar ya el capítulo segundo, y el capítulo segundo obviamente nos plantea los primeros versículos acerca de la sabiduría, la alabanza por la sabiduría, no la sabiduría teórica, no la sabiduría enciclopédica. La sabiduría enciclopédica puede ser eventualmente un concepto teórico nada más, y sin embargo la sabiduría que plantea aquí el Mishlei tiene que ver fundamentalmente con el concepto de lo práctico. Quiere decir eso que nosotros decimos alajá lema'aseh. ¿Cómo poder realmente vincularnos con ese mundo de la sabiduría que no quede solamente en las palabras, sino que se pueda transmitir y se pueda dirigir fundamentalmente a los hechos? Vamos a compartir nuevamente entonces en pantalla el capítulo segundo, donde empezaba el rey, estudiamos hasta el versículo 5. Vamos a retomar desde ese lugar. Vení, dice, Intikaj Hamarai umitzvotai tziponitaj, hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti. Es muy cálido el mensaje, ante todo. Repito, porque ahora está hablando el maestro a su alumno. Está hablando de ese padre a ese hijo, ese hermano mayor a su hermano menor, como querramos imaginarlo. Pero no me cabe duda de que aquí hay alguien experiente y alguien menos experiente. No es que la vida, por la cronología, los años de la vida, nos haga más o menos experientes. No, es no solamente la experiencia de la vida, sino también la forma en la cual la persona ha guiado su vida y de acuerdo a qué valores. Eso es lo fundamental. No se trata aquí de acumular años a la vida, sino de acumular vida a los años. Y cuando hablamos de vida, estamos hablando de esa experiencia necesaria que me hace a mí una persona más conocedora o menos. Dice, vení, intikaja marai, quiere decir, si tú vas a recibir mis palabras, vas a aceptar mis palabras, vas a tomar. Y esas mitzvot y los mandamientos, que en última instancia representan el valor adquirido de la palabra, el mandamiento significa aquello que refleja el sentido interior de la palabra. Dice titzpon itach. Titzpon viene de un verbo hebreo muy hermoso que tiene que ver con lo tzafun, lo oculto, aquello que se atesora bien dentro de la persona. Y entonces dice el rey, Leakshiv la jochma osmeja, haciendo atento a la sabiduría tu oído, tatel y beja la teguna, e inclinando tu corazón a la inteligencia. Jochma y tebuná, la sabiduría y la inteligencia y la sabiduría, son elementos constantes del libro de Mishlei, porque en última instancia, si algo nos diferencia entre todo el mundo de la creación, es remitirnos al libro de Bereshit, como todos ustedes lo conocen, y entonces en la definición de Bereshit, cuando Akadosh Baruj Hu crea al ser humano, nace Adam Betzalmenu Kitmutenu, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen, según nuestra semejanza, así lo plantea el Kadosh Baruj Hu, y a sabiendas de que no hay ni imagen ni semejanza, y que no hay cuerpo en el Boré Olam,
Eso, dice el Rambam, se refiere a la capacidad racional del hombre. En eso, la criatura, el ser humano, supera a todos los creados. Y a partir de allí se asemeja a su creador por su capacidad racional. Por eso, ese concepto que Akadosh Baruj Hu nos ha dotado desde el mundo de la creación es esto que ahora nos pide el maestro, el instructor, el sabio, el rey, el padre. Yo me quedo siempre con la imagen del padre. Leakshib la Jochma, Leakshib es prestar atención, haciendo atento la sabiduría a tu oído. Mamás en literal, tate libeja litborajuna, inclinando tu corazón hacia la inteligencia. Es tan hermosa la descripción que hace Mishlei, perdón que insisto en este concepto, porque en última instancia la posición de lo corporal también es muy significativa en cuanto hablamos con el otro. Como siempre yo digo, ustedes no saben lo que yo daría, porque cada uno de estos espacios sean solamente presenciales, para ver un poco la posición de lo corporal. La expresión de lo corporal en mi mundo pequeño y en mi concepción pequeña es fundamental. Es fundamental. A veces no puedo evitar de mover mi mano, porque en última instancia el gesto de mi mano también acompaña el gesto de mi cuerpo. El oído, estar atento, inclinando el corazón. Más aún dice, "Ki im la binah tikra, la tbunah titen kolech". Más aún, si llamas al entendimiento, binah, binah es esa condición única que tienes tú y que tengo yo como ser humano, que es no solamente la inteligencia, sino el entendimiento. La persona que tiene binah, dicen los jajamim, es mevin davar mitoch davar. Es una persona que puede sacar una conclusión y una deducción. Esa capacidad deductiva te hace a ti una persona más sabia, más experiente. Por eso dice, si llamas al entendimiento, la tebunati ten coleja, y a la inteligencia les das voces, quiere decir expresión. Continúa el padre, el instructor, el maestro, el rey. Inte bakshena kakase, de hamatmonim tachtesenu. Si la buscas como la plata, hablamos de la sabiduría, hablamos de la tebuná, de la comprensión, del entendimiento. Intachtesena kakase. No pensemos que la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia está en la superficie de los hechos. No. La tarea nuestra está en buscar en la profundidad. No conformarnos con ser superficiales, sino y fundamentalmente tratar de llegar a aquellos espacios profundos, como si fueran matmonim, como si escudriñas como a tesoros escondidos. Increíble. Todo lo que en pocas palabras, casi en una poesía, porque si bien no tiene rima, hay una rima interior. Las palabras de la sabiduría conllevan rima interior, es un canto, ¿no es cierto? Y sin embargo, este canto es el principio de lo que el ser humano define su condición. Entonces dice, si puedo hacer todo eso, si tomas mis palabras y mis preceptos, vas a atesorar contigo, escucharás a la sabiduría y vas a poner tu corazón hacia el entendimiento. Si vas a llamarla y a la inteligencia le darás voces, si la buscarás en la profundidad, como la plata o como los tesoros ocultos, entonces todo eso llevará a una meta, a un objetivo. El primer paso dice al tabir y el ejercicio de lo racional. No por eso me hace un ser inteligente y alejarme de Dios. El verdadero desafío es que en este mundo en el cual hemos sido dotados con la razón, con la inteligencia, con la comprensión y el entendimiento, todo eso lo tenemos que capitalizar en una meta,
como judío en particular, obviamente, que tiene que ver con este concepto de lo que es el comienzo de todo. El temor a Hashem, Irat Hashem. Al Tevin, Irat Hashem. Entonces vas a comprender, vas a poder percibir qué representa Irat Hashem. Y ese temor a Dios no significa necesariamente lo que hemos nacido en el mundo occidental y cristiano, hemos recibido ese impacto que tiene que ver con el miedo. Temor a Dios, como les expliqué la semana pasada, es un temor que se le llama reverencial. Y es un temor que solemos expresar y sentir los seres humanos. ¿Qué es un temor reverencial? Temor reverencial es el miedo a perder lo que uno ama. Y ese temor a perder lo que uno ama se llama irá. En el vínculo con Dios se llama irat Hashem. Y por lo tanto, si bien no lo expreso, es algo que pasa por mi interior, es algo que pasa por mis adentros, y que cuando amo a alguien, lo primero que me transcurre por mi ser interior inexpresado es el temor a perderlo. Y eso se llama temor a Hashem. Así fue Abraham Avinu. Les explicaba la semana pasada. Atayadati ki yere Elohim ata. Cuando le pide el ángel de Dios que Abraham detenga su mano y que no sacrifique a Isaac, le dijo, ahora sé que tú eres temeroso de Dios. Atayadati. Los jajamim se preguntan y dicen, ahora sé, antes no lo sabía Dios. ¿Acaso hay algún conocimiento que se le renueva a Dios? No, a mí como ser humano se me renueva el conocimiento. Entonces, dice Ibn Ezra, uno de los comentaristas bíblicos de excelencia, que estudiamos muchas veces en el marco del libro de Yoshua, en particular con las señoras. Allá Ibn Ezra dice, ¿qué significa Atayadati? Ahora sé que eres temeroso de Dios. Ibn Ezra dice, Ata Odati. Ahora he dado a saber. Akadosh Baruj Hu aprende de Abraham Avinu, comillas, quién es el hombre temeroso de Dios. Ahora, Odati, he dado a conocer a este mundo qué representa el temor a Dios. Hacer lo menos a veces pensado, lo menos imaginable, con tal de no perder ese vínculo. Lo mismo lo trasladamos en el sentimiento que nos une con las personas, con los seres que amamos. Entonces dice hasta vid y Hashem, y en el paralelo, porque estos son textos paralelos, versículos paralelos, Beda'at Elohim, Timsa, y hallarás el conocimiento de Hashem. O sea que supuestamente el Da'at Elohim, el conocimiento de Dios, es el paralelo del temor a Hashem. ¿Y qué significa conocimiento de Dios? ¿Puedo yo, ser humano, conocerlo a Él? Llegará un momento, dice el profeta Isaías en su capítulo 11, que habla sobre la época mesiánica. Termina toda la descripción del Mashiach, Joter Bigeza Ishai, un brote, un retoño que saldrá del tronco de Ishai. Ishai es el padre de David. Dice el final de esa profecía en el capítulo 11 de Isaías, Umalea Haaretz Be'a et Hashem, y se llamará la tierra del conocimiento de Dios, Kamay Layam Meshafim, como las aguas cubren los océanos. Por lo tanto, es posible llegar a tener ese conocimiento de Dios. Bien, hasta aquí habíamos llegado y tratamos de repasar. Ahora bien, vamos a leer hasta el versículo por lo menos 15. Vamos a continuar, para continuar esta primera parte que es la alabanza de la sabiduría y cuál es mi lugar. Versículo 6. Que Adonai iten chokhmah, mi piv da'at utbunah. Si tú quieres saber cuál es el origen, le dice el maestro o el padre a este alumno, a este jalij, a su hijo, a quien ama. Si tú quieres saber de dónde proviene la sabiduría, la ciencia y la inteligencia, dice, porque el Señor, Hashem,
da la sabiduría. Mi pib, de su boca, proceden la ciencia y la inteligencia. Entonces, cuando yo pueda comprender todo lo anterior, voy a entender que todo lo que representa mi condición de hombre sabio, de intelectual, de ser racional, proviene de él. Mi pib, da, bueno, ¿cuál es de su boca? Entonces sabemos que Akadosh Baruj Hu nos enseñó de su boca la Torah. La semana que pasó, Baruch Hashem, tuvimos Hag HaShavuot. ¿Qué pasó en Hag HaShavuot? Pasó un escenario maravilloso, que toda una nación, no solamente Moshe Rabén o Aarón, su hermano, toda una nación, casi 4 millones de personas, todos escucharon hablar los 10 mandamientos de la boca del Creador. Por eso de la boca que es la Torah, eventualmente, y que es obviamente quien Hashem le da la posibilidad de alcanzar esa ciencia que es inteligente. El concepto de Da'at aquí lo traduce el Rabbi Beri Alab Shalom como también ciencia. Dice entonces el versículo 7, Itzpon la Isharim Tushia, Magen Leolhei Tom. Aquí llegamos a una redefinición. La Yesharim, para los rectos, que tiene guardado el Todopoderoso, Itzpon, Afun, está guardado, oculto, Tushia. Tiene guardada la Tushia. ¿Qué significa la Tushia? Tushia sería la atzlajá, el éxito, la razón sana. Quiere decir, no el tener razón, sino la razón sana. ¿Qué significa la palabra Tushia? Obviamente es el concepto de la salud, no más de la salud. Por eso está traducido también por el Rabbi Deri Alaba Shalom, que fue mi maestro, por supuesto, como el concepto de salud. Y entonces, obviamente, así lo explican muchos comentaristas, la razón sana. Más aún dice, Maguen la Tom. Es un escudo para los que andan con Tom. Tom es de la palabra Tam. Tam es uno de los 4 hijos de la Agadá, ¿recuerdan? Que generalmente no solemos asociarnos con él porque decimos que el Tam, comillas, es el tonto. Nunca más equivocados. El Tam es aquel que se encamina con integridad. No es tonto, sabe preguntar. Y pregunta sobre el escenario fundamental de la fiesta. Hay alguien que no sabe preguntar, pero el Tam pregunta. Por lo tanto, dice Akadosh Baruj Hu es el Maguen, es el escudo para los que andan en integridad. Y continúa entonces el rey, el padre, el hombre, el maestro. Linzor Orjot Mishpat de Derech Hasidah Bishmot, a fin de que observen atentamente las sendas de la equidad. Kadosh Baruj Hu habla de los rectos y habla de los íntegros. ¿Está bien? Rectos e íntegros están relacionados con las sendas de la equidad, el Mishpat, Bedere Hasidah Bishmor. Y él, Kadosh Baruj Hu, preserva el camino de sus piadosos. Hasidah. Hasidah son hombres piadosos, aquellos que están en un vínculo tan intenso con su Creador, eventualmente que llegan a esa cosmovisión de Hasid. Hasid no es la figura que nosotros hoy vemos, definida por un grupo de personas o por la ropa como se visten, etc. No, Hasid es el hombre del Gesed. Hasid es el hombre que todo su ser es dar, saber dar. Y por lo tanto, Akadosh Baruj Hu, así como dijo el versículo 7, para los rectos tiene guardada la razón sana, y para los que andan con integridad es un escudo. ¿Para qué? Para que puedan observar atentamente las sendas de la equidad, porque esta es la meta del hombre, ser una persona justa, ser una persona juiciosa, que respete y preserva el camino de los hasidim. Entonces, nuevamente, viene el al-tabim. Así como antes nos dijo
Dice, eh, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento de Dios. Cuando pasamos al segundo escenario de la justicia, entonces ahora sí me dice, haz David tzedek u'mishpat. Entonces entenderás la justicia y el derecho, porque esto es tzedek u'mishpat, son los caminos de Dios. Eso es por lo cual Akadosh Baruj Hu eligió a Abraham Avinu como su representante, comillas, en este mundo. Pero que en última instancia no cabe ninguna duda que tenemos que entender que Abraham Avinu es una persona que habrá de ordenar a sus hijos, dice la Torah, Bereshit 15, a sus hijos y a los hijos de sus hijos en pos de él, trazar o caminar el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Ustedes se preguntan. La azot de la acá, hacer la justicia y el derecho. Y entonces dice, hasta bien, entonces vas a conocer lo que es la justicia y el derecho. Umeisharim, y la rectitud. Bekol ma'agal tov. Y todo se dice aquí, camino hacia el bien. La palabra camino la dice en hebreo ma'agal. ¿Saben los que son ma'agal? Ma'agal es un círculo. Ma'agal. Ese círculo es un círculo virtuoso. Los caminos de la rectitud y el camino hacia el bien son caminos concéntricos permanentemente. Y Angeni Bemagale Tzedek Leman Shemo. Me guiará por los círculos de la justicia a causa de su nombre. Todo eso lo decimos en la hermosísima tefilá, el mismor, por supuesto, de Shabbat Kodesh. Y realmente cuando cantamos esos mismorim, nos damos cuenta al final prácticamente de la tefilá, cómo al final de cuentas el mismor de David, Hashem oído estar, Binot Deshe y Arbiteni, Amén, Mufotina, y Angeni Bemagalet Tzedek Leman Shemo. Ese mismor estamos diciendo al final casi de la tefilá, antes de decir Alenu Letabea. Y nosotros obviamente, cuando logramos, obviamente, comprender ese mundo de Akadosh Baruj Hu, todo el tiempo por eso dice hasta bien, entonces conocerás y comprenderás. Y si continúa ahora el rey, el Mishlei, nos dice en el versículo 10, Kitavo chokhmah belibeja, bedat lenafseja y na'am. Dice, pues la sabiduría entrará en tu corazón. ¿Cuán importante es el corazón en todo el texto bíblico? Aquí en Mishlei creo que es un escenario brillante, porque el corazón es el eje de todo, eventualmente. Es el escenario de todo. Como estudiamos en Pirkei Avot, cuando Rabban Yohanan ben Zakkai le pide a sus alumnos que digan cuál es el camino correcto que debe elegir una persona, de sus 5 alumnos, el único que dice Lev Tov, un buen corazón, es Rabbi Elazar ben Araj, y Rabban Yohanan ben Zakkai dice, veo yo las palabras de Elazar ben Araj, que incluye todas. Los compañeros de Rabbi Elazar ben Araj hablaron de un eh, Haberto, de un buen amigo o de un buen ojo, una persona que no es envidiosa, de un buen amigo, de un buen vecino, etcétera. Sin embargo, Rabbi Elazar ben Araj habló de un buen corazón. Y parece ser que el buen corazón incluye todas las otras condiciones. Y a mí no me cabe ninguna duda, porque tal vez allí es donde se perfile verdaderamente el ser interior, ese corazón que se deja dominar, comillas, por ese amor tan intenso al Todopoderoso, que lo único que puede exultar ese corazón, todo lo que puede sacar de sí, es el amor al prójimo. Pues la sabiduría estará en tu corazón sabio. Todo lo que la Torah nos dice a nosotros, de ayuda al Levavej,
Ese es el segundo versículo del Shema Israel. Y serán las palabras estas que hoy te pido, que yo te ordeno hoy, algo en tu corazón. Solamente después de que tú puedes poner las palabras esas de Kadosh Baruj Hu, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Be'ahavta Hashem Elokeja, cuando las puedes poner en tu corazón, dice recién la Torah, Beshinantam, la vas a enseñar a tus hijos. Solamente cuando las cosas están asumidas dentro del caudal de vida. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y por lo tanto dice el versículo 10, Bedat lenafshecha in'am. Y entonces ese conocimiento, ese concepto de Da'at, el conocimiento de Dios, va a ser dulce, será grata a tu alma. El nefesh, que es la capacidad vital de la persona, que es el alma vital, aquello que te mueve, que te lleva a hacer esto y que te lleva a hacer lo otro, te sientes promovido por esa realidad. Entonces, el Da'at Hashem no es una teoría, es una movilización interior. Es todo lo que pone en movimiento tu cuerpo, tus intenciones, todo tu mundo. Y por eso dice, In'am, la palabra In'am viene de Na'im. Na'im es agradable, es hermoso, es grato. In'am a tu alma. Mezimat Ishmor Aleja, Tebuná Tintereca. Y ahora vuelve, obviamente, el rey, el padre, el instructor, el maestro, a otra recomendación. Una vez que podemos realmente construir todo este mundo, no teórico, empírico de la sabiduría, sino de cómo poder llevarla a cada espacio interior de cada uno de nosotros, entonces dice, Mezimat Ishmor Aleja. ¿Qué es Mezimat? La prudencia. Ishmor Aleja. La prudencia va a vigilarte a ti. ¿Qué significa la prudencia? Mezimat es el pensamiento, es el equilibrio mental. Y entonces, eso vamos a ver cómo esos dos verdaderamente nos defiende, comillas. Ishmor Aleja. Y más aún dice, Tebuná Tinsereka. Y la inteligencia, la Tebuná, esa capacidad intelectual de deducir y de aprender, te guardará. Tinsereka quiere decir Linzor. Linzorotja quiere decir te habrá de guardar, te habrá de atesorar. ¿Para esto? ¿Para qué? Porque obviamente para que no caiga en lo que dice después, el versículo 12. Leatzilham y derechra, para librarte del camino del inicuo, del camino del malvado, Meish medaber ta'apujo, del hombre que habla cosas perversas. Es decir, ¿para qué tanta exigencia de la sabiduría? Porque si no puedo tomar esas elecciones sanas en mi vida, puedo ser mamás parte de cualquier proyecto ajeno a mí. Y en este caso dice Leatzilja, para salvarte a ti. Videre Hishra, del camino del hombre malo, perverso. Te está esperando, obviamente, me está esperando a mí permanentemente. Me ishme de haber tapujot, pero aparte de todo, está el hombre que habla tapujot. El rap puso cosas perversas, pero tapujot, para los amantes del hebreo, contiene la palabra F. F, ¿sabes? ¿Saben lo que es? F es aquel que te dice una cosa y te la transvierte. Quiere decir, permanentemente modifica su palabra y por lo tanto miente. Ese es el verdadero tapujo. Es que no podés entender cómo me dice una cosa y después me dijo otra. Esto pasa en la constante de nuestra vida. Y eso es muy interesante porque al final de cuentas, el arte de poder descubrir no solamente quién es esa persona que está conmigo o con quien yo convivo o eventualmente con quien deseo construir un vínculo, debo entender muy bien. O sea, por cierto, hoy hay tantas formas de poder llegar a una relación
que los Jajamín ya dijeron, los Jajamín siempre explicaron, Caché Zibugó Sheladam Shekeriat Yamsu. Es tan compleja la unión, el poner a un hombre con una mujer, a una mujer con un hombre. Zivug es la pareja, es estar en pareja, es tan difícil como separar las aguas del mar. Son dos conceptos parecen completamente antagónicos. Unir a la pareja como separar las aguas. Justamente porque ahí podemos entender que el separar representan dos seres completamente diferentes, que no tienen prácticamente noción de quién es el otro. Y por lo tanto, obviamente, el camino es un camino que hay que, obviamente, tenemos que poner la prudencia que viene de la sabiduría, la teguná, que te viene a guardar, esa comprensión. Por eso dice, para librarte del camino del mal o del inicuo, del hombre que habla cosas perversas, que habla cosas que aparentemente son aspectos controversiales. Con Haosvi Morjoti Osher, para librarte, por supuesto, que todo esto lleva una vez más a otro lugar, para librarte del camino del inicuo, pero también dice de los que abandonan las sendas de la rectitud. No olvidemos por un instante que aquí estamos hablando de la rectitud también, del mishpat, del tzedek, del juicio, de la equidad. Entonces, están aquellos que aparte de esos caminos controversiales y palabras controversiales, que cambian mucho su discurso eventualmente, dice también, abandonan las sendas de la rectitud, la leje de la para andar por caminos de tinieblas. No dice caminos torcidos, sino caminos oscuros. Y obviamente, ¿cuántas veces nos vemos en esa realidad, en la cual de pronto todo lo que teníamos en claro, todo lo que parecíamos entender, de repente se nos invierte? Hay alguien que nos está dando un mal consejo. Hay alguien que no nos está ayudando a crecer como personas. Uno no debe ser obediente cuando pide ayuda. Uno tiene que ser inteligente cuando pide ayuda. Y saber si esa ayuda está llegando en el momento apropiado, de la forma apropiada y por sobre todas las cosas, si está hablándome al corazón. Si me está hablando solamente a la razón, probablemente pueda entenderla, compartirla o no. Pero si me está hablando al corazón, seguramente eso me habrá de sacudir interiormente. Porque todo lo que habla del corazón es hablar de caminos de rectitud y habla de caminos de luz. Por eso dice, para evitarnos ese camino. ¿De quién? Uno se pregunta. El versículo 14 lo cuenta. Asemejim la otra, de los que se alegran de hacer maldad, disfrutan hacer el mal. Y aquí lo que Ta'apujot se regocijan en las perversidades del hombre vicioso. Ta'apujot, Ta'apujot, que significa Otpam, otra vez el F, hacer toda una realidad que es mamás, una realidad inversa, algo que nos confunde, algo que nos mortifica, algo que no nos permite en última instancia decir, caramba, tanta confianza tenía en él, en ella, que de repente ahora todo parece invertirse. Ayer me dijo una cosa, hoy me dice otra. ¿Cómo puede ser que haya toda esta situación de cambio eventualmente? No hay ninguna duda de que uno se está confrontando con un universo no deseado, pero claro, el, eh, el verdadero logro nuestro, el verdadero éxito, tal vez pase por diferencia, por darnos cuenta. Yo pienso que a priori nosotros somos de tener una fe, no hablo de Dios, hablo de las personas, una fe casi ciega. Y la verdad es que
La fe no debe ser ciega en ningún aspecto, ni para con el Creador, ni para con los hombres. La emuná, que es la palabra fe, el amén, que es de la palabra fe, se conjuga en el sentido de la palabra emet. Emet de emun. La emuná, la fe no es ciega. La fe tiene que conducir a la verdad. Si no me conduce a la verdad, es mejor no construir ese fe. Por eso dice, de los que se alegran, 14, ¿no? Asemejibla sotra, y aquí lo se regocijan en las perversidades del Ra, esos círculos viciosos de los cuales no pueden salir, que quedan completamente atrapados. Y por lo tanto, esos caminos que eligió el perverso, esos círculos viciosos, tapot, eso que permanentemente es vueltas y vueltas sobre el mal, ayer orjoteem ikshim, dice el versículo, ayer orjoteem, sus caminos, sus veredas, tradujo Navederi, son torcidos. Un elozim bema'agalatam, y ellos se descarrían en sus senderos. O sea que estos hombres tercos, que son los que van torciendo permanentemente sus caminos, ¿sí? Melozim, quiere decir, son caminos que, que son verdaderamente sinuosos, son caminos en los cuales no puedo encontrar verdaderamente una salida clara a mi vida. Y entonces, así como dijimos, Ma'agalot Tzedek, el camino de la justicia, también aquí habla de Ma'agalotam, versículo 15, los senderos que son Ma'agalot. Ma'agalot quiere decir círculos. Estos círculos son círculos viciosos frente a los círculos virtuosos. ¿Y cuánto es el alerta que deberíamos tener entre nosotros como para poder realmente darnos cuenta y a tiempo? Y por eso dice el rey, el padre, el hombre, Leatzilja me isha zara, mi nojriá amarea ejolita, para librarte de la mujer ajena, de la extraña que lisonjea con sus labios. Aquí está hablando ese padre a ese hijo. ¿Está hablando de quién? La isha ra'a. Obviamente aquí habla de la mala mujer, porque en lo vincular está hablando de aquella que es nojriá. Nojriá se refiere a aquella que no es de Israel, básicamente, y porque eso representa la experiencia que el pueblo de Israel tuvo a lo largo de su vida con respecto a todas las mujeres nojriot que los llevaron a la idolatría, a caminos de la idolatría. Por supuesto que están también las virtuosas, como Ruth, la moabita, para hablar en relación a Shavuot. Están las virtuosas como Sará, como Rivka, como Rachel, como Lea. No me cabe ninguna duda que están las virtuosas, pero aquí, obviamente, estamos hablando de aquellas que el mismísimo rey Salomón habría en su momento de tomar para su harén de mujeres, mujeres moabitas, amonitas, edomitas, lo que fuera, y que terminaron cada una sirviendo a su idolatría, ¿no? Que Salomón sirvió a sus ídolos. Pero el hecho de permitirlo implica que esa extraña, esa nojería que lisonjea con sus labios, o sea, que te llega a capturar con su mensaje, con su lectura, con su palabra. Eso es el pitui en hebreo, la seducción. Y obviamente eso es otro de los riesgos en los cuales el maestro, el padre, está advirtiendo a ese otro que está delante de él. ¿Y quién es esa mujer extraña, esa ajena? Haosebet aluf neurea, la cual abandona al compañero de su juventud, Bet Berit Elohe Ashtajeja, y se olvida el pacto de su Dios. Quiere decir, la mujer que traiciona un poco todo lo que representa el matrimonio de la mocedad. El Berit significa ese pacto que concertan, obviamente, y entonces abandona
la infidelidad. O sea, si hablamos antes de la fidelidad, estamos hablando ahora, obviamente, de la fidelidad. Ki shaja el mavet beitá. Quiere decir, porque conduce a la muerte su casa y sus senderos a los difuntos. Quiere decir, todo lo que se está proponiendo lo está llevando a dónde? A un proceso ultimísimo de desaparición. No existe eventualmente el recaudo. Finalmente, eso termina en una forma agónica, perdiendo toda la intensidad, porque aquí lo que se ha roto es la emuná que se traduce también como fidelidad, porque cuando se rompió la verdad entre la pareja, eventualmente se rompió la fidelidad. Y aquí entonces llegamos al versículo 19. Kol ba'ea lo yeshubun velo yasigu orjot chaim. Cuantos se lleguen a ella no volverán más, ni alcanzarán los senderos de la vida. Quiere decir, todos los que vienen a donde, no a la mujer, sino al precipicio. Todos aquellos que han caído de esa realidad enajenadora de la vida, que no han podido mantener el concepto de la fidelidad a lo largo de la vida. Entonces, una vez que caigan en ese pozo profundo, no hay retorno, no hay retorno a la tierra de la vida. Y termina entonces aquí los tres últimos versículos del capítulo segundo con un mensaje, por supuesto, un poquito más halagüeño, y nos dice, levante, lej veder esto bien, a fin de que andes por el camino de los buenos. No hay otro camino mejor. Si uno quiere algún adjetivo, es derech tovim. Tovim son el camino de los tovim. No se habla del camino, sino habla de las personas buenas, porque si no sería derech tová, un camino bueno. No, derech tovim, el camino de los buenos. Prestemos atención. Beorjot tzadikim tishmor. Y guardes los senderos de quien de los tzadikim. Tovim y tzadikim. ¿Por qué? Ahora vuelve todo el escenario a nuestra memoria. Y Yesharim ishkenu are. Porque los rectos Yesharim ishkenu habitarán en la tierra. Utemimim. Y ahora aparece la palabra de temimim. El Rabederi lo tradujo los perfectos. Temim también es entero, íntegro, completo. Y Batruba quedarán en ella. Pero Urshaim, Eretz y Karetu, Ubogedim y Sehum. Pero los inicuos, obviamente, no, serán destruidos de sobre la tierra. Esa es la esperanza, que desaparezcan los inicuos, que desaparezca la iniquidad. Ubodim, los transgresores, los traidores, aquellos que no pueden mantener la fidelidad, que es la verdad, serán desarraigados de ella. Y así concluye, obviamente, el capítulo 2 en nuestro mensaje cuasi permanente de un padre, de un maestro, que viene a mostrarnos, obviamente, un escenario nuevo en la vida y de hacia dónde tenemos fundamentalmente que tratar de dirigir o redireccionar nuestros esfuerzos. Cuando alcancemos el capítulo 3 vamos a encontrar ya como una guía práctica, como esos consejos que uno quisiera escuchar a lo largo de la vida, pero también las advertencias. Porque en última instancia, el libro de Mishlei, como les decía, es como construir a la persona. Y no hay ninguna duda de que dentro de la perspectiva del continente judaico y el continente, empezando por la Torá, siguiendo por los profetas, continuando por los Ketuvim, que es la sección última que estamos estudiando ahora, Baruch Hashem, por vuestro mérito, en realidad, es en última instancia el escenario en el cual, como les escribí en el leitmotiv de nuestro Sheur,
donde nace el mensaje. Aquí es donde nace todo lo que podemos y debemos llevar en la práctica a partir de lo que representa eventualmente un escenario único, que ante todo, Shiviti Hashem Benekdit Amit, lo tengo al Todopoderoso delante de mí permanentemente, y por sobre todas las cosas, a partir de que tengo a Dios conmigo, entonces los tengo a cada uno y una de ustedes como para poder ejercitar mi condición de ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Muy bien, que tengamos una excelente semana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Siempre estamos agradecidos por el tiempo de ustedes, que no es gratuito. Cada uno en sus actividades. Aquí en Israel son las 7:15 de la tarde, pero fuera de Israel debe ser mucho, mucho más tarde. Un gran cariño para todos. Muchas gracias. Yom Tov para todos y muchas, muchas gracias. Que estemos bien.